Pablo Ruiz Ortega y estamos en una edición más aquí en Careta Cultural. En esta ocasión nos acompaña un narrador peruano bastante destacado, muy reconocido y que tiene también muchos lectores. Su nombre es Ricardo Sumalavia, con quien vamos a estar hablando de la reedición de su libro de relatos, Retratos Familiares, que es este de acá. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ricardo, tú sabes que este libro estuvo de aniversario el año pasado y estos buenos libros, digamos, los buenos libros tienen esa cualidad, ¿no? Que pasan más allá de su aniversario. Es por eso que ahora estamos hablando de este libro de acá. ¿Sabes? Lo he vuelto a... Y, y varios conceptos que yo tenía han cambiado en ese sentido, ¿no? Y yo lo que veo acá es que hay un magisterio sumalabia presente hoy en día en la narrativa peruana, pero que en esa época, digamos, con Retratos Familiares, cuando salió por primera vez, como que no era del todo percibido en ese sentido, porque Retratos Familiares, por su carácter orgánico, quebraba, digamos, una manera ortodoxa de narrar. ¿Cómo tú ves Retratos Familiares a esta distancia? Mira, en realidad, ahora que escucho tu pregunta, me doy cuenta que me ha sucedido algo en dos oportunidades. ¿Qué sucede? Cuando aparece Retratos Familiares en su primera edición del 2001, en 20 realidad años. yo acababa de volver, no hacía mucho, de una estancia en Corea del Sur. Uh -huh. Y cuando regreso, yo confieso que pensé que ya dentro del panorama local, narrativo, pues ya se habían olvidado completamente de mí. Solamente había publicado un pequeño libro, Habitaciones, en el año 93, o sea, ya un buen tiempo. Y en un momento me llamaron en un programa de radio dirigido por un grupo de muchachos para hablar, me dijeron de dos libros. Yo creí que se referían a una antología del cuento de escritores que habían estudiado en la Católica, que yo había editado, Uh -huh. y el otro libro pensé que era otra antología por allí, y resulta que me dijeron, no, no, que querían hablar del libro Habitaciones. Entonces me llamó poderosamente la atención porque como que había pasado casi una década y se referían a un libro que yo creía que había pasado sin pena ni gloria. Bueno, y eso permitió que de alguna manera aparezca Retratos Familiares y una nueva edición de Habitaciones, lo cual esas dos publicaciones como que me colocaron un poco más en la mira, digamos, del espectro de narradores, narradoras de aquel momento. Uh -huh. Y de ahí ya, bueno, ya mi carrera fue mucho más continua, podríamos decir. Pero luego tuve una estancia, lo publico en el 2001, en el 2005 me voy a Francia y he estado 10 años en Francia, de 2005 a 2015. Entonces, al volver, de alguna manera, bueno, no solamente era lo que yo sentía, algunos amigos narradores me decían, Ricardo, yo creo que se han olvidado de ti, ya ni te lee nadie. Ojo, me lo han dicho más de uno. ¿Eh? Y entonces dije, bueno, a lo mejor ha pasado, bueno, en fin. Y luego yo me regalo, porque en realidad esta edición conmemorativa fue un regalo que me hice a mí mismo, porque me provocaba, como también tengo una faceta de editor, me provocaba editarlo a mi gusto, fijándome en el cuidado de la portada, del diseño interior, etcétera, etcétera. Y luego me topo, como te digo, por segunda vez con la sorpresa que era un libro que sí había tenido sus lectores y que no, y si bien se habló de algo cuando se publicó, pasados estos 20 años, todavía hay lectores interesados en esta propuesta que obvio, por un lado, por supuesto que me alegra mucho, y por otro lado también ya me lleva a replantearme, a repensar lo que uno cree que ha escrito en su momento y puede tener un aporte personal o colectivo, y pasado un tiempo, cómo los lectores van cambiando, los lectores, nosotros cambiamos, los lectores, los críticos, todos cambiamos, y las lecturas pues se van renovando, ¿no? Se van renovando, se van actualizando, y eso es interesante. Yo sí tenía mucha curiosidad de ver cómo se percibía Retratos Familiares 20 años después. Interesante, ¿no? En realidad me lo preguntaba, era con mucha curiosidad. Y ha habido una respuesta favorable, una respuesta que yo creo que lo que me han dicho algunos es que como que Retratos Familiares
ahora lo ven de una manera distinta a la luz de los libros que se han publicado posteriormente. Como que ya ven el conjunto, pero que quizás en su momento les habrá gustado, qué sé yo, la prosa, un poco la historia, las historias que se salían un poco de lo canónico en aquel momento, donde el realismo y la preocupación social era muy, muy marcada, ¿no? Y, aunque no era la única, pero de hecho era la más resaltante en ese momento. Y ahora, bueno, como te digo, creo que han entrado a este libro de cuentos de otra manera, ¿no? Claro. Y ahí yo voy aprendiendo, además, también como lector. Claro, pero ahí también yo percibo aquí, Ricardo, digamos, una modestia de tu parte, ¿no? Porque yo dije en mi comentario de que hay una suerte, digamos, de magisterio summa labia, en el sentido de que en ese momento, cuando se leyó el libro, o sea, vamos a ser francos, o sea, el libro era raro en ese sentido, en ese momento. O sea, era un libro, digamos, que había que tener, digamos, cierto tipo de lecturas, ¿no? Para poder, digamos, agarrar su riqueza, digamos, en una primera impresión, ¿no? Pero también como que es como un libro visionario, ¿no? Porque hoy en día los registros que se están escribiendo, tanto en Latinoamérica, incluso acá en Perú, tienen mucho diálogo con este tipo de propuesta que tú desplegaste en retratos familiares, ¿no? Y eso también me hace pensar mucho ahora que estabas hablando también de tus estadías, digamos, en Corea, en Francia, ¿no? Que siempre de alguna manera has estado en contacto, digamos, con lo que se hacía, ¿no? Últimamente ahí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Ricardo, tu libro es vigente porque se mantiene en sus propias coordenadas en ese sentido. Es rico, la verdad. La riqueza de retratos familiares está en la poesía de lo no dicho. No sé si estamos ahí de acuerdo en esa impresión, Ricardo. Sí, bueno, con lo último, efectivamente, estoy totalmente, sí, de acuerdo contigo. Era algo que me interesaba mucho en esas historias, quería buscar una expresión más personal y en ella me di cuenta que efectivamente por mis vínculos con las literaturas orientales, la coreana, la japonesa, la china, y también por ejemplo, creo que nos influía mucho en ese momento era Raymond Carver, por ejemplo, donde también lo no dicho tiene un peso bastante fuerte. Claro. Incluso me acuerdo haber leído algún vínculo que realizaban analizando la narrativa de Carver, sus cuentos, con el haiku japonés, un género que me encanta. Entonces, y por otro lado, en ese momento yo quería escribir unas historias en las que la estructura, digamos, canónica, clásica, el cuento de exposición, nudo, desenlace, el conflicto que luego implica una resolución sugerida o evidente, pero que de todas maneras para el lector es más fácil, en ese libro de cuentos, y creo que hasta ahora, no es algo que a mí como escritor me preocupe o lo ponga en prioridad. Tengo que desarrollar un conflicto para que el lector llegue a su desenlace. No voy por ese lado. Creo que más bien me gusta establecer, plantear situaciones de conflicto en potencia, que el conflicto está allí, pero si lo ves bien y si no lo ves, lo percibes de otra manera, ¿no? Ahora, y lo que mencionas de lo de bueno, y es verdad que este libro de cuentos en la actualidad sí dialoga con mucho lo que se está publicando, ¿no? Y eso me agrada. Pero por otro lado, fíjate, no creo que sea tanto falsa modestia, sino que para ese momento yo estaba extraviado. O sea, había lectores que le dieron buena recepción, pero también, ojo, yo me acuerdo algunos comentarios que me decían, y cómo alguien me acuerdo que me preguntó en una entrevista, ¿y qué se siente escribir unos cuentos con una tendencia burguesa? Me acuerdo que me dijeron, y me hizo mucha gracia. Claro, como no, porque dije, casi no pasan en Lima, y es curioso porque muchos sí pasan en Lima, pero era una Lima muy personal. Es Era más, el centro histórico, Barrios Altos, esas callecitas, pues, ¿no? O sea, claro, pero fíjate que en ese momento como que el registro de lo local, de Lima o Barrios Altos, era otro. Obviamente, si hablabas de Lima, Barrios Altos, pues tenías que poner jerga, poner, qué sé yo, borrachines, ladronzuelos, una suerte de picaresca limeña, ¿no? Pero no era lo que me provocaba hacer. Ojo, yo he crecido, mi infancia la he pasado en Barrios Altos y he estado en torno de todo ese paisaje y esos personajes, pero como narrador, estéticamente, no era algo que lo vaya a expresar de esa manera. No era tampoco claro, que me haya convertido en ese momento en alguien esteticista,
preciosista, no, sino que iba con, creo yo, con mi carácter, con mi sensibilidad de ese momento, y, eh, y lo expresé así, digamos, era mi manera de ver mi entorno, de ver Lima, Barrios Altos, Ujú. como bien has detectado, ¿no? Claro. Ahora, pero acá también yo percibo algo también, Ricardo. Obviamente estamos hablando de 20 años de retratos familiares y obviamente el narrador que eres ahora o el escritor que eres ahora no es para nada, digamos, el escritor que eras en esa época, ¿no? En el 2001. Y también uno, cuando es más joven, quiere, digamos, ir sobre seguro en ese sentido, ¿no? Y sobre todo cuando recién empieza a construir una obra, ¿no? Pero en tu caso veo como que hay una saludable rebeldía, porque tú pudiste haber ido sobre lo seguro, pero no, o sea, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra, tú te arrojaste con una propuesta que para aquel entonces podría ser visto como suicida también, o vista como suicida en ese sentido, ¿no? ¿Qué te llevó, digamos, a tener esa ética? Porque yo lo veo como una ética, ¿no? O sea, todo el mundo puede ir por un lado, pero no, es así yo me siento más cómodo escribiendo, este es mi registro, acá es donde yo siento que tengo mayor voltaje narrativo. ¿Qué te llevó? ¿Cómo apostaste por este registro, digamos, tan extraño para esa época, ¿no? Y ahora dentro de un rato vamos a ir en detalle sobre este asunto. Mira, lo que yo creo es que me parece que por fortuna, tempranamente me pude dar cuenta, o quizás intuí, sin tenerlo del todo claro, pero intuí que lo que era importante para mí, en todo caso, no sé si por demás, pero para mí, era expresarme, era querer decir lo que yo tuviera deseos de decir, a pesar de ser alguien que estudió literatura, que daba talleres de narrativa, que estaba muy al tanto de lo que se escribía, se publicaba, se difundía en aquel entonces en el Perú y en América Latina, tratar de estar muy, muy al tanto de todo, pero quizás eso me permitió también encontrarme con otros autores que habían optado por expresarse, lanzarse al vacío, ¿no? No necesariamente yendo sobre lo seguro, porque eso de sobre lo seguro le tuve muchas dudas siempre. Incluso ahora yo me sigo lanzando a la piscina, o sea, yo me sigo lanzando al vacío. Lo he seguido haciendo con todos los libros, lo he hecho con No Somos Nosotros, por ejemplo, anteriormente con Mientras Huye el Cuerpo, libros que han podido tener aceptación y puedo tener un grupo de lectores, pero puede haber otros que también todavía no encajan y me dicen, pero no entienden muy bien, y me dicen, pero ¿qué has escrito? ¿Es realmente una novela lo que has escrito? ¿Son cuentos lo que has escrito? Entonces, es muy curioso porque yo ni siquiera me preocupo ni siquiera me planteo, quiero escribir un libro de cuentos o de microrelatos, incluso con los microrelatos, que es lo más evidente en mi caso, también pateo el tablero y trato de plantearme las reglas que me funcionen a mí en ese contexto para la escritura de ese libro o con los otros. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, las editoriales te ponen la etiqueta, bueno, es un libro de cuentos, es un libro de relatos, es una novela. A mí, en el fondo, desde el principio, no me preocupó, incluso parte de una anécdota, que me acuerdo era estudiante y había publicado, ya en los últimos años de literatura, había publicado mi libro Habitaciones, en el 93, y un crítico, que no voy a decir su nombre, había hecho una historia de la literatura peruana, a muchos volúmenes, y me dice, Ricardo, he logrado incluirte en el último tomo, ¿no? Como las nuevas voces. Y yo, emocionado, era mi primer libro, pequeñito. Y yo le agradezco, muchas gracias. Me dice, sí, sí, estás muy bien en la sección de poesía. Y claro, me caí sentado, ¿no? Porque yo creí que había escrito un libro de cuentos y lo que había leído era un libro de poemas, ¿no? Y con mi libro Enciclopedia Mínima, que es microrelatos, me pasó algo semejante, en este caso con una poeta muy joven, que va a mi despacho, me acuerdo, en la Universidad Católica, y me dice, Ricardo, me encanta tu poesía. Y le digo, pero yo no he publicado poemas, le digo. ¿Cómo que no? Y Enciclopedia Mínima lo he leído. Y le digo, pues son microrelatos. Y en fin, entonces yo dije, ya no vale la pena pelearme por si quieren identificarlo como novela, libro de narrativa o híbridos, que es un término que de alguna manera se ha vuelto un comodín, ¿no? Claro. El texto híbrido, que en realidad, si uno echa un repaso a la historia literaria de cualquier cultura, pues o sea, todo ha iniciado desde lo híbrido, digamos, nuestra propia tradición latinoamericana ha iniciado desde lo Claro. híbrido, y ya luego nos hemos pues canonizado en formas, ¿no? Y estructuras. Por eso es que yo me sigo lanzando, y de hecho voy a publicar un libro muy pronto donde también me vuelvo a lanzar al vacío y ya veremos qué pasa, ¿no?
O creo, a lo mejor ya se han acostumbrado de verme pues, suspendido en el aire. Mira, a mí me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? De que no te importó, de que, digamos, era el texto, digamos, como salga, como tú te sintieras cómodo en ese sentido, ¿no? Y eso me parece que es lo que marca hoy en día la narrativa, digamos, latinoamericana, no hispanoamericana, ¿no? Como que hay una suerte de quiebre de fronteras genéricas en ese sentido. Ahora, Ricardo, acá, por ejemplo, veo cuentos como Retorno, La Ofrenda, el homónimo Retratos Familiares, La Herida, por nombrar algunos. Eh, yo percibo acá que efectivamente, ¿no? Hay un trabajo, digamos, con la prosa muy ligada a la poesía, ¿no? Es donde ahí está lo que te comenté hace un rato, ¿no? La poesía de lo no dicho, ¿no? La revelación de lo oculto que está latente, pero también a nivel, digamos, de contenido, hay como un aspecto, digamos, oscuro, también sórdido, en lo que aparentemente no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, en el primer relato, ¿no? Que es Retorno, ¿no? Esta relación entre los hermanos y la cuñada, ¿no? Como que deseos reprimidos ahí por ahí, pero siempre está esa sensación incómoda, ¿no? O como bien ya habríamos de llamar, ¿no? Porque habría que calificar de una manera, ¿no? Está la cochinadita humana ahí, en los textos, ¿no? ¿Cómo o sea, cómo llegaste a esa, a esa confluencia, ¿no? Tanto en lo formal como en lo temático, porque lo que a mí me gusta es que en esta nueva lectura he sentido más de una revelación, o sea, he sentido, digamos, más de una epifanía como lector, ¿no? O sea, acá hay algo oculto, ¿no? Acá hay algo que no se quiere decir, pero que está ahí y que marca la conducta de los personajes. ¿Cómo equilibras eso, Ricardo? Mira, es verdad que hay, lo que yo, mientras tú estabas planteando tu pregunta ahora, y yo estaba pensando en el término que quizá identifique esos relatos y a muchos otros textos que he escrito, que, que exploran y en algún momento evidencian una sutil perversidad. Tú lo has llamado la cochinadita humana, en realidad es eso. Lo podríamos también poner como un perfecto equivalente. Sí, yo creo que tiene, en mi caso, tiene que ver marcadamente con una influencia así oriental, claramente con la narrativa japonesa, por ejemplo, que tiene una amplia tradición desde su literatura clásica, desde la más antigua, donde a partir de quizás de descripciones de momentos calmos, contemplativos, muy vinculados con la naturaleza, de pronto hay una epifanía y hay algo que te despierta vinculado con el deseo, con la contemplación y admiración de los cuerpos, y todo puede pasar dentro de la cabeza, de la mente, pues, de quien está observando, y eso me atrajo, creo, como lector desde el principio, y también iba con mi carácter, digamos, ¿no? O sea, yo puedo tener una expresión, una imagen, pues, muy sobria de párroco de pueblo, quizás, ¿no? Sobre todo cuando estoy con lentes, pero no, es decir, pero también tengo una formación en la que, por donde he crecido en Barrios Altos, digamos, y he estado rodeado de personas. Mi padre era alguien, yo le he contado muchas veces, que coleccionaba revistas pornográficas. En fin, había un poco una formación muy diversa, mi madre muy creyente al mismo tiempo. Entonces creo yo que toda esa sumatoria de elementos que te acabo brevemente de mencionar aparecen en retratos familiares, ¿no? Y muchos casos con perspectivas de niños, ¿no? Como en el cuento Puertas Marrones, por ejemplo, ¿no? Que para mí es uno de los más emblemáticos de ese libro. Claro. Retorno también. De hecho, Retorno para mí es un cuento que significó volver a escribir, porque después de mi primer libro, Habitaciones, o sea, pasaron 8 años, me había bloqueado, ¿no? No sabía qué escribir. Fue un libro muy pequeño que, de alguna manera, eh, fui, me liberé, o sea, como te dije, en ese momento intuí y quise ser muy libre, pero incluso tentar a la libertad desde edad muy temprana y sin mucha conciencia también puede ser peligroso, decir, porque como que entregas todo, das todo y te quedas agotado, ¿no? Agotaste el pozo por un momento. Y ahí me sentí, acepto, algo desorientado, y coincidió con mi estancia en Corea del Sur,
que es ahí donde ya creo que me volvían a nutrir de todo, de tomar distancia es muy importante, no solo por haber estado en Corea, sino porque me permitió mirar mi pasado, mis raíces de una manera diferente, y ya mi retorno físico de Corea a Lima coincide con el armado de este libro, ¿no? Y luego tuve una enfermedad al volver de Corea, regresé no solamente con una formación literaria y riqueza cultural, sino también con una bacteria coreana Claro. que me llevó a un mal estado de salud, pero que sin embargo pude exorcizar escribiendo el cuento Última Visita. O sea, ahí es donde creo yo pude establecer todas las conexiones en este libro y seguir, y ya potenciar, ya tenía más conciencia de potenciar esa cochinadita humana, como la llamas. En realidad yo también utilizo mucho este término, la expresión de la cochinadita, sí. Estaba mucho en mis microrelatos también. Claro, no, Y sí, de hecho, sí, sí. en Historia de un brazo también, o sea, el hecho de un sujeto con un tercer brazo, las alusiones Claro, fálicas y todo, claro, asesinas de terror y sexo y deseo, están allí. Y se han convertido, digamos, en mis constantes narrativas, ¿no? claro. Ricardo, tú sabes que estas conversaciones, estas entrevistas se tienen para rato. Esto ha pasado volando, la verdad, nuestra conversación, pero tenemos que terminar. Ricardo, pero igual vamos a sacarle la vuelta al tiempo. Ricardo, hay dos factores que a mí sí me gustaría subrayar acá. Uno es un factor literario, en este sentido. En verdad, sí recomiendo la lectura de Retratos Familiares. Yo creo que, ¿tú crees que este es el tiempo para Retratos Familiares? Ahora. Esto por un lado, ¿ok? Uh -huh. Esto por un lado. Y lo otro, tú ya eres un escritor con experiencia, tienes trayectoria, o sea, has estado por todos los, digamos, estratos, digamos, del mundo literario, ¿no? O sea, participas en conferencias, participas en ferias de libros, congresos internacionales, o sea, tienes un nombre justamente reconocido. Pero también tú eres un escritor, también eres una persona detrás. ¿Tú qué le dirías al nuevo narrador o al que está en ciernes o al que ya digamos, está construyendo una obra, pero que a veces está muy acicateado por ese bicho de la inmediatez de por publicar? Porque yo también noto en tu obra de que hay un flujo entre libro y libro, o sea, como que no hay un apuro, ¿no? Por publicar en ese sentido. ¿Tú qué le dirías a ese joven narrador para que cuide su poética? Dos preguntas por un lado, ¿no? Si este es el tiempo de retratos familiares, ¿y qué le dirías al escritor en ciernes? Mira, yo no estoy, yo creo que este sí puede ser el tiempo para también releer retratos familiares y quizá pueda ser algo atractivo para cierto tipo de lector. No sé si para todos los lectores, y esto no es modestia, sino porque creo que en el caso peruano, sobre todo siendo un país tan diverso, tan diversificado en propuestas estéticas en todo nivel, todos podemos tener grupos de lectores. Entonces, este libro, Retratos Familiares, puede, para quien me conocía, pero no había leído este libro, sumar algo al espectro de mi obra, ¿no? Claro, Y para que pueda dialogar. Me gusta que mis libros dialoguen. De hecho, me gusta incluso hasta repetir personajes, porque creo y espero estar desarrollando una suerte de universo narrativo personal. Ahora, con lo segundo, lo que le puedo aconsejar a una narradora en ciernes es que en realidad, por ejemplo, tú acabas de mencionar mi participación en congresos nacionales, internacionales, mi actividad pública y el reconocimiento que pueda tener dentro o fuera del país. Eso, cuando yo lo escucho, y esto no es falsa modestia, me da la impresión de que estuviera hablando otra persona, ¿ya? Y yo creo que eso sí podría convertirse en un consejo para un escritor en ciernes, que si es algo que lo tiene como prioridad, el hecho de estar pensando, ya me estarán conociendo en el extranjero, ya me van a invitar a una feria, ya me van a invitar aquí, ya voy a aparecer en la antología, ya voy a aparecer en el artículo, ya voy a aparecer en el recuento. Si se está preocupando en eso, definitivamente le va a hacer daño a su escritura. O sea, lo que tiene que estar pensando es qué quiere escribir, es decir, leyendo mucho, dialogar con lo que está leyendo, con los autores, las autoras, impregnarse de su entorno vital
que es muy, creo yo, muy importante, muy rico, y si ha optado por la escritura, es porque si lo que buscaba era éxito, fama, escogió el peor camino. La literatura no es el camino ideal, o sea, podemos hacer mil otras cosas más, creo, y ese éxito podría ser inmediato, ¿no? Pero la literatura no es ese camino. Entonces, si han escogido este camino es porque tienen algo que decir. Y encontrar ese algo está en uno. El asunto es canalizarlo, es saber abrirle las compuertas a esa nave. No es tan sencillo, no es tan sencillo, y creo que la preocupación tiene que estar allí, ¿no? En saber abrir y por momentos también cerrar esas compuertas y no mirar fuera para mirarse uno mismo, y luego volver a salir. Es una estrategia de ida y vuelta. Es lo que le podría decir. Bueno, Ricardo, ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo. Retratos familiares cumplió el año pasado 20 años y como los buenos libros pasan también del aniversario, se siguen comentando post fiesta, ¿no? Post celebración, por decirlo de una manera. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros el reconocido escritor peruano Ricardo Sumalavia. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Gabriel. Que te vaya muy bien. Excelente.